Después de casi 9 horas, llegamos a Pucón. El primer destino. Nos vinimos por 2 semanas al sur. Vamos a mostrar cómo es venir sin planificación al sur un verano. O sea, una semana planificada acá en la cabañita unos días, otros días acampando en Caburga y luego la última semana a donde el destino nos lleve. Hace un calor tremendo. 29 grados, así que llegamos hace como unos 15 minutos, 20 minutos. Son las 5 de la tarde, toda la gente está en el lago. Así que ahora al agua, Pato. Así que acompáñenos en este viaje. ¡Vamos! Buenas tardes, 2:30, igual que ayer. Nos estamos despertando súper tarde, no importa, estamos modo vacaciones, relajo. Son los primeros días de mucho relajo. Sí. Todavía no salimos a recorrer ni nada, pero ahora vinimos a ver la finalización del Ironman de Pucón. ¡Oh, y hay un mira! espectáculo de aviones. Oh, está muy bueno. Así que, nada, estamos viendo... ¡Uy, una estrella! ¡Qué bonito! Hicieron un corazón también. Vamos a ver. Nos tuvimos que estacionar súper lejos porque está súper lleno. En plena competencia del Ironman de Pucón. Este Ironman es medio, pero medio, no sé quién puede hacer todo esto. Bueno, todos los que están acá. Primero son 1,9 kilómetros en natación y de vuelta por el lago de Pucón. Después ciclismo, 90 kilómetros, que era de 90 kilómetros. Y ahora están finalizando con 21K, 21 kilómetros. De trote, de maratón. O media maratón, en verdad. Cata, ¿te cuento algo? Yo he venido muchas veces a Pucón, pero creo que nunca había venido a la plaza. ¿En serio? No. He venido un montón de veces a Pucón, pero nunca había estado en la plaza. Esta es la plaza de armas de Pucón, con una vista espectacular al volcán Villarrica. Estamos en enero y todavía hay bastante nieve, ¿eh? Sí. Me gusta cómo se ve. ¿Cómo Bueno, nunca había venido? Nosotros ya subimos al cráter del volcán Villarrica, Hay un video, por si así quieren que verlo. los invitamos a verlo. Subimos en el mes de abril, si no me equivoco. Mira, acá estamos al lado de la playa grande de Pucón y hay una feria artesanal. Llegando a la meta. Oye, la meta está en plena playa de Pucón. Oye, De hecho, acá parte el Ironman con la natación. 1,9 kilómetros. Son las 1:30 de la tarde. Nosotros pensamos que íbamos a llegar y que no iba a haber nadie, que iba a haber O sea, terminado. claramente los competidores que llegaron primero ya terminaron hace rato. Pero todavía quedan muchos, o sea, no sé si muchos, pero todavía quedan, así que vamos. Claudio Castillo, dejando una estela de fuego en el piso. Bienvenido Francisco Conchito Rasulis. Felicidades a Pancho. Ahí está Felipe Rivero. Eso es todo, Felipe. Y terminando con una cervecita. Terminando, mira, al lado de la meta está lleno de stands de distintas marcas donde te regalan sus productos para dar a conocer la marca. Y ahora estamos tomando una Corona. Allá están regalando choripanes. Corona sin alcohol, obviamente. Sí, 0-0. Y allá lo más interesante, los choripanes, pero la fila está un poco larga. Todavía hay competidores que deben terminar la meta. Nosotros ahora volvimos al sector de la plaza, donde está el casino de Pucón, y la nos gente vamos tiene al auto. que respetar, o sea, todavía queda gente y la gente está pasando con las bicicletas sin ver a los corredores. No, de hecho hicieron parar una bici de un niño. Ya de camino a la casa, buena experiencia haber visto el Ironman, a pesar de que no vimos cuando llegó a la meta el competidor que ganó el Ironman, pero había mucha gente muy motivada
Ahora ya nos vamos de regreso. Y felicitaciones a todos los que participaron y especialmente a las mujeres, porque en verdad eran muy poquitas, así que así por ella. Y están pasando los aviones, se van de haber terminado ya el último de Ironman. ¡Qué bonito! Nos tienen cargando el auto porque vamos a ir a dar una vuelta. Hoy día, mira, son las 10:30 de la mañana. Hay algo más de nube que los otros días. Y parece que gran parte del día va a estar así. Medio nublado. Buenos días, buenos días. Por lo que vamos a aprovechar de ir a recorrer. Vamos a ir a conocer qué hay hacia la cordillera de Pucón. Así que vamos saliendo. Últimos arreglos y vamos a empezar un pequeño sendero de cerca de 1 hora ida y vuelta. Estamos en el mirador de la Laguna del León. Por acá se parte. Esto queda cerca de Curarrehue. Vamos a dejar en la descripción del video la ruta en Google Maps de cómo llegar hasta acá. El costo de la entrada son 3.000 pesos por persona, que se paga ahí, en ese lugar, y traigan efectivo. Si bien aceptan tarjeta de crédito o tarjeta de débito, la señal es muy mala acá, así que es probable que no puedan pagar si es que quieren pagar con tarjeta. Así que traigan efectivo y no se arriesguen. Porque nos pasó y tuvimos que estar contando hasta las monedas de 10. Tal cual. Ya, vamos, comencemos nuestra caminata. 12:09. Empezamos. Oye, dice, no te acerques al precipicio. Va a haber un precipicio. Vamos cómodo, pero seguro con el calzado. Llevamos menos de 5 minutos. Hace tiempo que no hacíamos un trekking. Bueno, un mini trekking. Nos dijeron, no sé si será así, que ida y vuelta es 1 hora. Recién pasamos por un cartel que decía zona de escalada. Empezamos por este camino y miramos hacia allá y hay un cartel que dice escalada sector 1, 2 y 3. Pero el camino sigue por acá. Entonces lo que creemos es que este sendero es para ir a ver el mirador de la Laguna del León. Y si tú quieres hacer escalada también tienes un sector para practicarla acá al lado. Va pasando gente y nos dice, les queda poco, les queda poco. Ese les queda poco, yo no sé si son ciertos o no son ciertos en verdad. Llevamos 30 minutos, o sea, se supone entonces que debemos estar llegando a un paso que para mí al menos fue un poco rápido. Por si acaso, estoy toda mojada. Precaución en la roca, respete y cuide y disfruta. Disfrutemos. Uy, qué bonito. Ahí se ve el volcán. Nos demoramos como media hora más o menos en llegar hasta acá. Es todo subida, ¿cierto? Sí. El 99,9% subida. Como una escalita y por arriba de las ramas. O sea, Sí. no de las ramas, de las raíces de los árboles. Y bueno, creo que fue corto para lo hermoso que se ve y que este tipo de cosas se ven de repente en un trekking de 2 horas o un poco más, Sí. ¿o no? Está viendo que la roca tiene una soga para poder bajar y subir afirmándote por ahí. Pero bueno, todo tiene su riesgo, así que ya saben. Mientras, acá sacando unas fotos. Está bonito. Sí. Oye, ¿dónde vamos ahora? No sé. Oye, ¿cómo se llama este lugar? Se llama Mirador Lago El León. Lago El León. Y ahora 12:50, estamos bajando. Está muy lindo. Es pequeño el lugar, eso sí, para poder estar. Y llegamos. ¿Cuánto nos demoramos? 25 minutos, 20. Nada. No, nada. Trabajaba mucho más rápido. Uy, encontramos nuevos pavos. Pero son menos que la otra vez del parqueo.
y vamos a otra aventura. ¿Dónde vamos a ir? No sé, yo me hubiese quedado media hora allá arriba, estaba muy lindo. Estuve hablando con Valeria, la que nos atendió acá, y por si acaso hay un sector, bueno, que lo grabamos con Cristóbal, que es de escalada. Ya, hay, de hecho hay una planicie, y solo excepcionalmente para casos de que vayan a escalar, que son 32 rutas, pueden coordinar por el Instagram Miradores León, o hay otro que vamos a dejar en la descripción, para que puedan subir en auto 4x4 hasta el lugar de escalada y no tengan que dejar el auto acá y se pueden quedar, solamente para los que van a escalar. Llegamos a Saltos Maichín. Maichi. Estamos iniciando el sendero, son 2 saltos, cerca de 5 minutos para llegar al primero. Después caminamos 350 metros 300 más, metros o más. 300 metros más y llegamos al segundo salto. Y en ese segundo salto, si queremos, nos podemos meter debajo. Vamos a ver Que nos metemos debajo. si es que nos metemos o no. Oye, Ay, patito. son 3.000 pesos la entrada por persona y en efectivo. Sí, menos mal que fuimos a sacar dinero. Hola, patito. Hay un baño iniciando el sendero y también en la recepción que está por ahí venden bebidas y uno puede pedir sopaipillas para comer. Algo que nos ha llamado la atención de estos 2 lugares a los que hemos venido, especialmente no anda nadie. Somos las únicas personas que están acá. Me di cuenta, recién fuimos a Curarrehue a sacar dinero en el cajero y tampoco se veía mucha gente turista. Se veía más gente local de acá. Y estamos al lado de Pucón, en verdad. Curarrehue queda súper cerca. Mientras vamos caminando, aquí hay asientos para uno contemplar la vista. Está bien bonita la vista. Está súper relajado el lugar. Importante, sábado cerrado. Ya empezamos a bajar al primer salto y mira que se ve lindo acá. Hermoso. Entramos a la parte de la prehistoria. A Jurassic Park. ¿Helechos? Vamos, bajemos. Vamos primero, aquí nos está señalando al salto 1, después nos vamos al... Salto 2 que queda a 300 metros de acá. ¿Qué te pasó? ¡Otra telaraña! Ya bajemos. Mira, acá puedes llegar hasta la misma base de la caída de agua. Hicieron una escalerita con un tronco para llegar hasta abajo. Tenemos el agua. Sí, nos caen unas gotitas de agua. Está bonito. Antes de salir hay un mirador desde arriba. El sendero está muy lindo, relajadísimo y de verdad estamos totalmente solos. No anda nadie por acá. Solo con las telas de arañas que estamos haciendo camino por cualquier puerta que pase. Está súper bonito en verdad. Así que los invitamos a venir a la zona de Curarrehue. Hemos llegado a la segunda cascada. Y en esta uno se puede meter debajo si se quiere. Tiene como una cueva. Yo creo que estuvimos unos 15 minutos acá en la cascada. Estuvimos sentados en algunas rocas y hemos estado todo el rato completamente solos.
O sea, disfrutamos una cascada solamente para nosotros. Estábamos solos, en momentos sin hablar, tocando el agua, escuchando los saltos, ruido blanco, muy relajado. Al menos yo muy relajada. Muy recomendados estos saltos, vengan, queda súper cerca de Pucón. Mira, en Pucón se pueden hacer muchas cosas y este es uno de los destinos también para realizar alguna actividad diaria. Así que ténganlo en mente. Estamos en la plaza de Curarrehue, en el centro. El pueblito es bien chiquitito. Estamos buscando dónde comprar unas empanaditas para comerlas en el auto y seguir recorriendo la zona. No encontramos empanadas de queso, así que estamos esperando en el carrito para comer unas empanadas de pino. Vamos a ver qué tal. Vamos a comer acá, al frente de la plaza de Curarrehue. Y las vamos a comer en el auto mientras manejamos. ¿Hacia dónde vamos? Argentina, pues no ir al paso. Nosotros no vamos a cruzar Argentina, pero vamos a llegar cerca del paso internacional. ¿Quién sabe crucemos Argentina? ¿Quién sabe? Nos quedan 15 minutos para llegar y paramos en Saltos Carén. Vamos a ver qué tal. Vinimos a conocer, ¿o no? Vamos a acá la recepción y este queda acá al frente. Vamos a ver. Al final veníamos en la carretera con dirección a el paso internacional y vimos un letrero que decía Saltos. Karen. Saltos Carén o Karen, no sé. Y justo había internet y de donde todo ahora se ve por Instagram. Nos ingresamos y se veían bonitos, así que vamos a ver si realmente... Sí. Vale 3.000 pesos por persona, como los otros lugares que hemos visitado hoy día. Y el recorrido en total demora 2 horas. Son casi las 4 de la tarde, así que estaríamos terminando acá a las 6. ¿Qué expectativa tienes? Pues es que ya vi una por Instagram, así que no sé. Creo que es lindo. Mira, lo interesante es que son 6 saltos. Son varios. Son varios. Así que cuál vi por Instagram no lo sé. Tenemos hartas cosas para ver. Llevamos 5 minutos subiendo y creo que ya se ve un pequeño salto. Un pequeño, tal vez grande, solo que lo vemos de lejos. Ahí está. Se ve todo súper lindo acá. Hay un bosque muy bonito. Sí. Salto número 1. Bienvenida a Costa Rica, Cata. Acá está la caverna. Qué lugar más lindo. Estamos ahora dentro de la caverna, mirando desde adentro hacia afuera cómo cae el agua. Check, triple mega check o más todavía a lo que vi por Instagram. Esto está precioso. Es en el salto 1 con la cueva. Es el primer salto que vemos. Estás adentro y es muy hermoso. Más de lo que puedas ver por Instagram. Así que vengan y vamos a ver qué nos preparan los otros saltos. Son en total 6. Llegamos al salto 4. Salto 4. Miren esta maravilla. El entorno donde se encuentra esto es de verdad muy lindo. Estamos saliendo del salto 4 y ahora vamos al salto 5. Todo esto es un circuito. Está súper bien señalizado, bien demarcado. Un sendero en muy buen estado, pero bueno, considerando que estamos en el medio del bosque, así que tiene raíces como escalones. Subimos 5 minutos desde el salto número 4 y nos encontramos con esto. 180 metros el salto 5 y 540 el salto número 6. Vamos al salto 5 primero.
El agua de este salto continúa hacia abajo hasta el salto número 4. Regresamos del salto 5. Son las 5:05. Aquí. Mira, justo. ¿Verdad? Salto 5, 5:05 y ahora vamos por el salto 6 de 540 metros. Ojalá que no sea subida. Parece que es el más largo. Ay, pero que no sea subida, no trajimos agua. Tráiganos agua. Y llegamos al salto número 6. Está muy Oye, lindo. wow, vean esto por favor. Está demasiado lindo. No, está demasiado lindo. No. Van a salir lágrimas de emoción de lo lindo que está. Esta cascada tiene muy linda la forma de caída del agua, que va chocando con la misma pared. Valió completamente la pena haber llegado hasta acá. Demasiado. Salió totalmente. Y nos faltan 2 todavía. Hemos visto recién 4 saltos y cada uno tiene su encanto, su magia. Muy lindo todo. No podemos decir que hay uno que es feo, que no. No, son todos bonitos. Todos. Quedamos estacionados ahora en otro lugar que queda súper cerca de donde estábamos en verdad, pero Sí. queríamos ahorrar un poquito de camino. Me Y parece al que no lo parecer vamos a es ahorrar. posible. Yo creo que sí. Vamos, son las 6 de la tarde. Todavía hay harta luz. Yo creo que en esto nos vamos a demorar unos 25 minutos. Ojalá que no sea tanta subida. Caminamos un minuto desde el estacionamiento y encontramos buena esta decisión. señalización. Buena decisión haber cambiado el auto. Sí, porque los saltos 4, 5 y 6 quedan harto más hacia allá. Entonces, para venir a ver estos otros saltos es mejor cambiarte de estacionamiento para que quedes más cerca. Aquí hay el desvío entre el 2 y el 3. Nosotros nos vamos al... 3. Después vamos a pasar al Después 2. bajamos y nos vamos al 2 y terminamos los saltos. Ya, la cascada número 3, pero es una cascada mucho más chiquita que las otras. Y tampoco se puede ir hasta allá. De hecho, yo creo que en verdad por acá no se puede pasar. Hasta acá. Mira, veámoslas desde ese punto. Vamos. Esta es una cascada bien chiquitita, pero no deja de tener su encanto entre medio de todos estos árboles y arbustos que esconden el agua. ¡Qué bonitas! Son bebés. Sí, cascadas bebés, dice la Cata. Nos queda la última. La última. Cascada número 2. Hemos llegado. ¿Qué te han parecido las cascadas? Fascinada con las cascadas. 3.000 pesos por 6 saltos con una cueva. El primer salto con la cueva, creo que nunca había estado en un salto con cueva así. Nunca. ¿Tú? Tampoco. Tampoco. La 4 y 5 que vinieron después, súper grandes las cascadas, muy lindas. Y la 6, no, ¿Te enamoraste de la esa? La 6 me emocionó, casi que me salen lágrimas de emoción así de lo lindo Sí. que era. Verla en vivo es totalmente distinto a lo que uno ve en la pantalla. Es Yo verdad. mientras grababa el video veía lo que se notaba en la pantalla y es distinto a como uno lo ve en vivo. Es Sí. muy, muy, muy bonito. De hecho, había gente que iba subiendo mientras nosotros bajábamos el salto 6, decía falta mucho, y yo, falta, pero denle que de verdad que vale la pena, totalmente. Yo lo encontré demasiado lindo, demasiado distinto también, y un sector, un pedacito pequeñito al que uno puede estar viendo la cascada, así que... Y esta está súper bonito también. Vi gente que estaba detrás de la cascada recién. No sé si Sí. se podrá hacer, será peligroso o no, pero hay personas que lo hacen.
Este lugar realmente está imperdible, está súper lindo. Y además en verano se oscurece súper tarde, son las 6:30 y todavía tenemos el sol de frente. Bueno, esta ha sido nuestra última cascada. Ya tenemos que ir saliendo de acá porque quiero que alcancemos a hacer una cosa más antes de irnos. ¡Vamos! Muy lindo el lugar. Hermoso. No esperé encontrar algo así, ¿eh? De hecho, paramos porque lo vimos en la carretera que decía Saltos y realmente nos sorprendió. Y este está feliz tomando y probando el agua. Y 5 para las 7, 6:55. Estamos terminando con los 6 saltos. Empezamos a las 4. El señor dijo que eran Se hacían en 2 horas. en 2 pero horas y di vuelta. En verdad los lugares son súper lindos, entonces uno quiere quedarse más rato. Nos quedamos un ratito, tampoco tanto rato. Y era todo subida. Así que yo creo que en verdad era ida y vuelta, no eran 2 horas. No, un poquito más. Un poco más, sí. Oye, ahora nos vamos a subir al auto para seguir un poquito más arriba en ruta, a ver con qué nos encontramos. Que todavía hay solcito. Sí, Así así que acompañen. vamos. Pero mira el lugar que llegamos, Mirador Las Araucarias. Y yo estaba diciendo, oye, está todo muy lindo, pero me falta la araucaria. Y ahora hay mucho. Estamos en el Parque Nacional Villarrica, ya casi llegando al límite con Argentina. Falta poquito, vamos a llegar hasta ahí yo creo hoy día. Y ahora llegamos al Mirador 2, que estamos acá en el Parque Nacional Villarrica. También hay araucarias. Miren. ¡Oh, qué hermoso! Se escucha el río, pero no se ve nada. Solo se escucha, pero está lindo, ¿cierto? Demasiado lindo. Sí, Oye. Sí, paso. El camino venía, bueno, detrás de este cerro hacia abajo. Muy lindo el camino. Paramos nuevamente porque este camino no nos para de sorprender. Mira, hay un lago acá. Estamos ya cada vez más cerca del límite con Argentina y está precioso. Hace un poco de frío ahora. Está bello. No imaginé que iba a encontrar con este lago. Muy lindo, pero tenemos que seguir. Seguir y después comer. Creo que primera vez que puedo decir que quiero parar a comer después. Tengo hambre. Ya vamos. Tenemos que contarles algo. Miramos el puente, decía Puente Lanín, y miramos hacia el lado derecho y estaba el volcán al lado. Apareció de un momento a otro. Hola, volcancito. Este volcán es el techo de la Araucanía. El volcán más alto de la región. Llegamos a la aduana para cruzar a Argentina. Hemos completado la misión del día de este video donde les mostramos Y nos impresionamos juntos y conocimos juntos. De hecho, habían varias cosas que no estaban planeadas. Creo que era llegar hasta acá, ver el camino, conocerlo, que nos habían dicho que era súper lindo. Y nos sorprendimos en el camino de que habían varias cosas por hacer y también sectores
lindos para poder ir parando, conociendo. Nos queda pendiente a este sector del Parque Nacional Villarrica, que hay unas lagunas, por lo que vimos por acá, que tienen senderos. Así que nada, cada vez nos está sorprendiendo más Chile, es que en verdad Chile es precioso, muy muy lindo, así que feliz de conocer, de estar acá frente al volcán Lanín, que es el techo de la Araucanía, con una araucaria atrás. ¿Qué mejor? ¿Qué mejor cierre que este? No, gracias, gracias, gracias. Oye, mira, yo les voy a confesar algo. Mi idea de este día era haber ido por un camino que recorre la parte de atrás del lago Caburgua y llegamos a los pies del volcán Soyipuyi. Pensaba venir para acá, pero siempre pensé que iba a ser algo corto, pero en verdad es imposible porque el lugar es demasiado lindo y nos sorprendieron muchas cosas. Y vas parando, vas parando. Así que, y nos quedan hartas cosas pendientes. Y qué mejor que terminar con el volcán Lanín de fondo. Así que esperamos que les haya gustado este video. Y si les gustó, pónganle un me gusta, dejen su comentario. Pregúntenos lo que quieran ahí, que los que podemos ayudar, feliz de ayudarnos. Y si tienen algún consejo para conocer en esta zona, Sí, bacán. datos, la nosotros recibimos felices. Sí. Hemos venido muchas veces a la zona de Pucón, Villarrica. Hemos recorrido muchos lugares, nunca habíamos venido para acá y de verdad nos sorprendió el por qué nunca habíamos venido para acá si es tan bonito. Deberíamos haber venido hace mucho rato. Así que les aconsejamos que vengan porque es hermoso. Así que nos vemos en un próximo video porque la vida es... ¡Viaja!